Se cuenta que alguna vez una persona se acercó donde el escritor Mark Twain y con mucha preocupación le dijo que el mundo se iba a terminar. A lo cual Mark Twain respondió: pues no te preocupes, estaremos muy bien sin él. Sabe que aunque él haya dicho eso como una broma, la verdad es que estaremos mejor sin el mundo. Este planeta Tierra, tal y como lo conocemos, va a ser destruido por fuego. Yo creo que con una increíble explosión atómica. Y más adelante diré por qué creo así. Pero quiero que sepa también que habrá nuevos cielos y nueva tierra. Será como un nuevo nacimiento para el planeta Tierra. Bien, veamos 2 de Pedro, capítulo 3, comenzando en el verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo tanto, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la resurrección. Amén. ¿Cómo mantener la cordura cuando el mundo se viene abajo? Vivimos en la era atómica. Muchos de nosotros nacimos antes de la era atómica. La era atómica empezó el 2 de diciembre de 1942 a las 3:30 de la tarde en un abandonado y destruido estadio en Chicago. Algunos científicos que estaban trabajando en un edificio de ese lugar produjeron la primera reacción atómica en cadena. Y desde ese momento fue teóricamente posible el fabricar una bomba atómica. Luego, los Estados Unidos de Norteamérica hicieron explotar la primera bomba atómica el 16 de julio de 1945 a las 5:20 de la mañana en un árido desierto, como a 75 kilómetros de Alamogordo, en Nuevo México. La bomba fue puesta sobre una torre enorme, con vigas de acero de casi 30 centímetros de espesor, y cuando explotó la bomba, esa torre fue totalmente desintegrada, y pedazos de su estructura, lanzados como proyectiles al aire, se elevaron hasta una altura de 10 kilómetros. Cuando el polvo y el humo de la explosión se desvanecieron, solo había un cráter de 20 metros de profundidad y casi 1,700 metros de longitud. Y en 6 kilómetros a la redonda de donde estuvo la torre, la tierra estaba calcinada, y la arena se había derretido, convirtiéndose en vidrio. Así llegó la era atómica y la bomba atómica a nuestro mundo. La primera bomba atómica fue lanzada sobre la ciudad de Hiroshima. Muchos seguramente recuerdan ese día, agosto 6 de 1945, a las 8:15 de la mañana. Esa bomba tenía casi 5 metros de largo y una circunferencia de casi 2 metros. Y un peso de aproximadamente 10,000 libras. Era una bomba de uranio, identificada como U-235. Debía ser detonada sobre Hiroshima, una ciudad de 350,000 habitantes. Cuando la bomba explotó, casi 70,000 personas murieron instantáneamente.
La mayoría de los edificios de la ciudad fueron totalmente destruidos o severamente afectados, tanto que no pudieron ser utilizados nuevamente y fueron demolidos. Luego, el 1 de noviembre de 1952, los Estados Unidos hicieron explotar la primera bomba de hidrógeno. Esto se hizo sobre una pequeña isla del Océano Pacífico. La isla tenía casi 2 kilómetros de longitud, y cuando explotó la bomba, casi desapareció del mar, dejando un hueco de 65 metros de profundidad en el lecho del océano. Se dice que una bomba de hidrógeno tiene más poder detonador que todas las bombas que fueron lanzadas sobre Alemania y Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahora los científicos han desarrollado la bomba de neutrones, que es, por lo menos hasta el momento, lo máximo en armamento nuclear, porque deja muy poco residuo radioactivo. La idea con la bomba de neutrones es la siguiente. Una vez que se ha lanzado la bomba y el enemigo ha sido destruido, las tropas terrestres rápidamente pueden entrar en el territorio bombardeado porque habrá poca o ninguna radiación. Y si alguien me pregunta, Pastor, ¿vamos a presenciar algo como eso? ¿Se van las naciones a armar de tal manera que la sociedad como la conocemos va a ser vaporizada en una guerra atómica? Sí y no. Será una explosión atómica, pero no será ningún hombre el que apriete el botón, sino Dios mismo. Está descrito aquí en el verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Note aquí la palabra elementos, que serán fundidos por un fuego intenso. La palabra griega traducida aquí habla de los componentes que conforman la materia. Y yo creo que aquí Dios está hablando de la estructura atómica del universo. Los elementos, los componentes de la materia, serán deshechos, y los elementos ardiendo serán deshechos. Y deshechos es otra palabra interesante que significa desatar, desamarrar o despegar. Por ejemplo, Juan el Bautista, refiriéndose a Jesús, dijo: «Viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado». Y cuando Jesús resucitó a Lázaro, éste salió con las manos y los pies con vendas. Y Jesús les dijo: «Desatadle y dejadle ir». Los elementos que conforman la materia serán desatados. También quiero que note en el verso 10 la palabra ardiendo. En realidad es un término médico y significa intensa fiebre interior. La Biblia dice en el verso 7, «Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego». Lo cual quiere decir que la naturaleza nuclear del universo está hecha de electricidad, y cielos y tierra están almacenados con fuego. Estos elementos van a ser desatados, y cuando eso suceda, todo lo que llamamos cielos y tierra, por medio de una espectacular reacción en cadena, serán completamente deshechos por medio de un intenso y ardiente fuego interior. Si eso va a suceder, y sucederá, mire lo que Pedro dice en el verso 11. «Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?». Pedro está haciendo una declaración aquí. Está diciendo qué clase de creyentes debemos ser. Cuando sabemos lo que sabemos como hijos de Dios, no podemos vivir como el resto de quienes no creen en Dios. Nuestro comportamiento no debe ser mundano. Nuestro estilo de vida debe ser diferente porque solo somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Este mundo no es nuestro hogar, solo estamos aquí de pasadita. No somos ciudadanos del mundo tratando de llegar al cielo, somos ciudadanos del cielo peregrinando en la tierra. ¿Qué clase de personas debemos ser? Como creyentes debemos ser diferentes. Debemos lucir diferentes, actuar diferente, hablar diferente, vivir diferente. No debemos ser gente rara, sino gente peculiar.
Si usted es raro, ahuyentará a las personas. Pero si es diferente, atraerá a las personas, porque querrán saber por qué es diferente. ¿Qué es lo que tiene interiormente y que ellos no tienen? Pedro dice que debemos ser santos y piadosos. La santidad habla de nuestro carácter y la piedad habla de nuestra conducta. Esa es la auténtica manera cristiana de vivir. Un día tuve el gozo de pasar un tiempo de oración con el Dr. Billy Graham y algunos otros pastores. Estuvimos en una pequeña sala y pasamos todo el día en oración. Nunca voy a olvidar lo que entonces dijo el Dr. Graham. Anhelo ser santo. Anhelo ser santo. Pero cuando se habla de santidad, mucha gente se pone nerviosa. Por ejemplo, si preguntara cuántos quieren ir al cielo, o cuántos quieren ser realmente felices, o cuántos quisieran ser saludables, ricos y sabios, estoy seguro que muchísimos de ustedes responderían positivamente. ¿Por qué? Porque todos queremos esas cosas. Pero si preguntara cuántos quieren ser santos, la respuesta será insignificante. Muy pocos son los que, como el Dr. Billy Graham, están listos a decir: yo quiero ser santo. La palabra santo como que nos pone nerviosos a los cristianos, y a los no cristianos les disgusta esa palabra. El mundo en general se burla y ridiculiza de cualquier persona santa o de las cosas santas. Sin embargo, Pedro dice que debemos vivir de una manera santa y piadosa. Ahora, ¿qué es lo que la palabra santo o santa significa? Significa ser apartado, separado para un propósito definido. Una persona santa es aquella que ha sido separada para un propósito especial. Un objeto santo es aquel que ha sido apartado para un uso especial y específico. Santidad no es una orgullosa actitud de yo soy más santo que tú. Es sencillamente ser diferente. Santidad tampoco es encerrarse en un monasterio o en un convento, sino tener un estilo de vida diferente, en lo positivo, en relación con las personas que nos rodean. En realidad significa ser como Dios, y eso es exactamente lo que Pedro dice. Busque por favor 1 de Pedro 1:15. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Dios es santo y por lo tanto, ser santo significa ser como Dios. Veamos ahora 2 de Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Bueno, ¿qué significa eso? Sencillamente que su vida debe ser agradable delante de Dios. Escúcheme. Si usted agrada a Dios, no importa a quién desagrade. Pero si usted desagrada a Dios, no importa a quién agrade. Pedro tácitamente hace la pregunta: ¿qué clase de personas deben ser ustedes que, viendo que todo esto va a pasar, que sabiendo que un día cielos y tierra serán consumidos por el fuego, no traten de vivir vidas santas y piadosas, reveladas en su carácter y conducta? Y describe esa conducta por medio de 5 componentes. Primero, debemos esperar la venida del Señor. Verso 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Y en el verso 13, Pedro dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Ahora el verso 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. La frase estando en espera de estas cosas conlleva la idea de anticipación y expectativa. Una y otra vez en la Biblia se nos enseña que debemos esperar el retorno del Señor en cualquier momento. El mismo Señor Jesucristo dijo que su regreso es seguro, aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, sino únicamente el Padre. Y mencionó que
Los días antes de su venida serán como los días de Noé, cuando todos vivían como se les antojaba, hasta cuando vino el diluvio. Y todos perecieron, excepto los que estuvieron en el arca. Jesús dijo que así será la venida del Hijo del Hombre. En Mateo 24:42, Jesús dijo: «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Y añadió en el verso 44, «Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». Alguno de ustedes dirá: «Pastor, yo no creo que Jesús venga hoy». Bueno, mi amigo, esa es la mejor señal de que Él podría venir, porque Él vendrá justamente cuando menos le estemos esperando. Por eso Pedro dice que debemos vivir a la expectativa y debemos vivir en forma santa y piadosa. Por favor, busque Lucas 12, verso 35. «Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas». ¿Sabe lo que Jesús está diciendo? Está diciendo que hay que estar listos para viajar. Verso 36. «Vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida». O sea que nosotros somos como siervos esperando por nuestro Señor, para que cuando Él regrese de la boda y golpee la puerta, nosotros le abramos inmediatamente. Lucas 13, los versos del 37 al 46. «Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando llegue, los halle velando». Quiere decir que están atentos, esperando su regreso. Esta es su promesa. Y en el verso 39 dice: «Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar la casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá». Entonces Pedro le dijo: «Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos?». Simón Pedro estuvo presente cuando Jesús dijo estas cosas. Y el Señor le contestó: «¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor le pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles». Segundo, debemos trabajar por su venida. Segunda de Pedro 3:12 dice: «Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios». ¿Sabía que usted puede ayudar a que la venida del Señor se haga una realidad lo más pronto posible? ¿Cómo? Una de las cosas más importantes que podemos hacer como creyentes es orar. Una y otra vez se insiste en la Biblia que debemos orar por el regreso de Cristo. Y no faltará quien me diga: «Pero pastor, si Jesús de todas maneras va a regresar, ¿por qué debemos orar para que regrese?». Bueno, déjenme mostrarle cómo Dios nos ha ordenado hacerlo. Sabemos que el reino de Dios vendrá. Pero, ¿qué enseñó Jesús que se debe hacer? ¿Y cuál debe ser nuestra oración al respecto? «Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra». Eso, mi amigo, es algo que va a suceder. Nada ni nadie puede detenerlo, y sin embargo debemos orar para que venga su reino. Sabemos que un día Jerusalén será el centro glorioso de todo el mundo y que habrá paz en Jerusalén. Y sin embargo, el Salmo 122:6 dice: «Pedid por la paz de Jerusalén». Dios espera las oraciones de los suyos para hacer la obra, y por eso debemos orar por el pronto regreso del Señor Jesucristo. ¿Cómo termina el libro de Apocalipsis? Con una oración: «Sí, ven, Señor Jesús».
Pero no solo debemos orar, sino que debemos ganar almas. La única razón por la cual el Señor Jesucristo no ha regresado todavía es porque está esperando que muchas almas se salven. Veamos otra vez 2 de Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, note también lo que dice el verso 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Si lee el capítulo 15 de Los Hechos, descubrirá que se profetiza la visita de Dios a los gentiles para separar de entre ellos un pueblo para su nombre. Y luego dice que retornará y reconstruirá el tabernáculo de Jacob. ¿Qué significa eso? Que Dios está ahora mismo preparando a su novia, la iglesia, para el Señor Jesucristo. Amigos, solamente Dios conoce cuándo la última persona será salva. El tiempo de los gentiles será una realidad y entonces Jesús regresará por su novia, la iglesia. Tal vez la última persona que se salve sea por medio de este programa. ¿Quién sabe? Pero nosotros debemos velar por su venida y debemos orar y debemos ganar almas. Sí, ven pronto, Señor Jesús. Tercero, debemos vivir por su venida. 2 de Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Esa es la auténtica manera cristiana de vivir. ¿Cómo debemos vivir por su venida? Debemos vivir en paz. Eso significa paz con Dios, que a su vez se traduce en paz con nosotros mismos y paz con nuestro prójimo. La paz con Dios que nos inunda de serenidad. Yo veo a tantas personas hoy en día tan nerviosas, tan disgustadas, y cuando escuchan un mensaje como este de que el mundo va aceleradamente hacia su destrucción, en algunos hasta los huesos de sus esqueletos comienzan a temblar. Mi amigo, estas cosas no son para perturbarle, sino más bien para consolarle, para brindarle paz. Cuando Pablo habló de estas cosas, dijo que debíamos consolarnos, animarnos los unos a los otros con estas palabras. Ahora, ¿sabe por qué nosotros tenemos paz? Porque somos los únicos que sabemos qué es lo que va a suceder. Verá, hay 3 categorías de personas en el mundo. Aquellas que están temerosas, aquellas que no saben lo suficiente como para temer, y aquellas que conocen bien el contenido de sus Biblias. Cuando usted conoce la palabra de Dios, no tiene que padecer del síndrome histérico por los titulares de prensa. Sabemos lo que va a pasar. Y Pedro dice que sabiendo estas cosas de antemano, debemos vivir en paz, sin sobresaltos y sin dudas. Los hijos de Dios somos los únicos que sabemos cómo, en realidad, termina la historia universal. Pedro menciona que procuremos con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Cuando Jesús regrese, si es que Él no me ha llevado ante su presencia antes, quiero que me encuentre sin mancha e irreprensible. Esto no significa sin pecado, porque ninguno de nosotros somos sin pecado. El apóstol Juan dijo: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero sí podemos estar sin mancha, lo cual significa vivir con un corazón que desea a Jesús, que ama a Jesús, que sirve a Jesús, confesando nuestros pecados. Que no tengamos en nuestra vida ningún pecado no confesado y no arrepentido. Significa tener la paz de Dios y ser puros delante de Dios. Significa vivir anhelando su venida uno de estos días y tal vez más pronto de lo que nos imaginamos. El Señor Jesucristo regresará. ¿Cómo permanecer puros, irreprensibles, sin mancha y en paz? Solo manteniendo nuestros ojos, nuestra fe, nuestra confianza en Jesús.
Leí acerca de un acróbata llamado Blondín, especialista en caminar sobre la cuerda floja. Entre las cosas que él hacía era templar un cable de acero sobre las cataratas del Niágara y, sosteniendo en sus manos solo un tubo largo para balancearse, caminaba sobre ese cable de acero, cruzando por sobre las rugientes y tumultuosas aguas de las cataratas. En una entrevista que le hicieron, le preguntaron que cuál era su técnica. Y él respondió: poner una gran estrella de plata en la plataforma hacia la cual me dirijo y jamás quitar mis ojos de ella. Interesante, ¿no le parece? Caminar hacia la estrella de plata. Nosotros necesitamos poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo y jamás quitar nuestros ojos de Él. Busque 1 de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y esa es la manera en que debemos estar viviendo en estos últimos tiempos, viviendo para su regreso. Cuarto, debemos aprender acerca de su retorno. Segunda de Pedro 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Eso quiere decir que Pablo, lleno de sabiduría, escribió las epístolas para esos hermanos. Mire lo que Pedro dice en el verso 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Pablo había escrito una y otra vez sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora ponga atención a lo que Pedro dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Cree usted que solo es cuestión de abrir la Biblia, leer algo superficialmente y entenderla? De ninguna manera. Pedro dice que Pablo escribió acerca de la segunda venida de Jesucristo, pero él, Simón Pedro, un apóstol lleno con el Espíritu Santo, dice que es difícil entender lo que Pablo escribió. No es fácil de entender, y Pedro lo reconoce así. ¿Alguna vez ustedes han tenido dificultad entendiendo las Escrituras? Bueno, no son los únicos. Son como Simón Pedro. Y seguro que eso le hace sentir un poquito mejor, ¿verdad? Espero que sí. ¿Piensa que al leer la Biblia automáticamente la entenderá? Pues siento mucho desilusionarle, no sucederá así. Hay cosas difíciles de entender. Por eso Pedro sigue diciendo en el verso 16, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Ahora quiero que note muy bien la palabra tuercen. El apóstol dice que personas indoctas e inconstantes tuercen la palabra de Dios, o sea que la distorsionan. Literalmente significa el poner a alguien o algo en un aparato de tortura. Como en tiempos medievales, las personas eran puestas en una cámara de torturas, obligándolas a confesar como si fuera verdad aquello que era mentira. Y eso es lo que algunos hacen con la palabra de Dios. Tienen su propia cámara de torturas, creada por su ignorancia e inestabilidad, y toman la palabra de Dios y la tuercen y la distorsionan para que diga lo que ellos quieren que diga. No lo que Dios dice, sino lo que ellos quieren que diga. ¿Sabía que usted puede hacer que la Biblia diga lo que usted quiera si es que la tuerce y distorsiona lo suficiente? La ilustración clásica es la de Judas. Judas salió y se ahorcó. Luego, ve tú y haz lo mismo rápidamente. Ahora, estas son expresiones bíblicas. Pero el decir que cuando usted comete un error debe hacer lo mismo que hizo Judas, o sea, ahorcarse, y debe hacerlo rápidamente, eso es torcer, distorsionar las Escrituras para darle autoridad bíblica a la mentira que usted está diciendo. Tristemente, en nuestro mundo actual, en las iglesias, detrás de los púlpitos, hay pseudo predicadores que han hecho un verdadero arte el torcer, el torturar, el distorsionar la palabra de Dios, únicamente para sacar beneficios materiales personales.
¿Qué es lo que debemos estar haciendo? Debemos estar esperando su venida, trabajando por su venida, viviendo por su venida, pero para hacer todo esto debemos primero aprender acerca de su venida y creer en su segunda venida. Aquí bien vale la pena recordar lo que el apóstol Pablo le dijo a su hijo espiritual Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si no lo hacemos así, seremos enjuiciados por la palabra de Dios. Pedro no tiene ningún problema en reconocer que en la palabra de Dios hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Jugar con la palabra de Dios es como jugar con dinamita. No trate a la ligera la palabra de Dios, porque puede destruirle. Es como una espada de dos filos. Tiene dulzura de vida para vida, o amargura de muerte para muerte. Quinto, debemos estar firmes en su retorno. Segunda de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Con esto el apóstol está llegando al final de su carta, urgiendo a los hermanos a permanecer firmes, a asirse con fuerza las verdades de la palabra de Dios, para que no caigan de su firmeza, arrastrados por las enseñanzas torcidas de los mercenarios espirituales. Ahora, cuando Pedro dice, no caigáis de vuestra firmeza, no está hablando de ninguna manera acerca de la salvación. Aquí él hace referencia a no caer de la firmeza de la palabra. ¿Cómo conseguir ese objetivo? Mire el verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabe cuál es la manera de no caer de su firmeza? Sencillamente, manténgase creciendo íntimamente, espiritualmente. En el griego, literalmente dice, no dejen de crecer, no dejen de crecer, no dejen de crecer, crecer en gracia y conocimiento. Gracia sin conocimiento le hará a usted demasiado blando. Y conocimiento sin gracia le hará a usted demasiado duro. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un niño pequeño se cayó de la cama y por supuesto comenzó a llorar. Su mamá vino, le consoló, le abrazó, le besó y lo puso en la cama nuevamente. Su mamá le preguntó, cariño, ¿por qué te caíste? Y el pequeño respondió, mami, creo que me acosté demasiado al filo de la cama. Y eso es exactamente lo que sucede con muchas personas. Se salvan y se van a dormir y se acuestan demasiado al filo de su vida pasada. No en vano se caen. Pedro dice que debemos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A mí realmente me fascina cómo el apóstol Pedro termina esta epístola. A él sea gloria ahora y hasta el fin de la eternidad. Amén. Subraye por favor esa frase, ahora y hasta el fin de la eternidad. Esa es la forma de darle a él la gloria ahora y siempre. En los momentos dulces y agradables, así como en los momentos amargos y desagradables, dele a Jesús la gloria. ¿Está usted listo o lista para que Jesús regrese? Si usted vive solo para las cosas de este mundo, eso es una verdadera necedad y locura. Si usted sigue a Satanás, está siguiendo a un perdedor. Recuerde que los reinos de este mundo llegarán a ser los reinos de Dios y de su Cristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Me pregunto cuántos de quienes están escuchando este programa conocen en forma personal al Señor Jesucristo. Porque solo si le conocen íntimamente desearán su segunda venida. Si hasta este momento usted no tiene a Cristo en su vida, ¿por qué no tomar esa decisión ahora mismo? Jesús puede retornar en cualquier momento
Y en la Biblia no encuentro ninguna esperanza para nadie que no tenga a Cristo en su corazón. Si usted rechaza ser salvo antes de la venida de Jesús, terminará creyendo en las mentiras de Satanás, dichas por medio de indoctos e inconstantes que tuercen las Escrituras. Y si usted me pregunta cómo puede ser salvo, le diré que tiene que acercarse con humildad y arrepentimiento al trono de la gracia de Dios y pedir la presencia de Jesús en su vida. Y lo puede hacer este mismo instante, orando con sus propias palabras, una oración como la siguiente. Querido Señor Jesús, con sincera fe y confiando únicamente en ti, te invito a que vengas a morar en mi corazón. Te pido perdón por mis pecados, por los cuales pagaste con tu propia vida en el Calvario. Gracias por amarme de esa manera. Desde este momento confío en ti como mi Salvador y Señor. Quiero nacer de nuevo, tener una vida nueva y transformada y vivir con la anticipación de tu pronto retorno a la tierra. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Lo pido con gratitud en tu precioso nombre. Amén. Si oró de esa manera e hizo una decisión por Cristo, usted ya es salvo. Sus pecados le han sido perdonados y ya es parte de la familia de Dios. Quisiera compartir su decisión espiritual con nosotros. Entonces le invito a que nos escriba al respecto. Su carta será una extraordinaria motivación para nuestro ministerio radial y además nos dará el privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.